Buenos días, mi nombre es José Otero y yo les voy a explicar la resolución de un ejercicio de ciclo Otto ideal. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Supongamos un ciclo Otto ideal con una relación de compresión de 8. Al inicio de la fase de compresión, el aire tiene una presión inicial de 100 kPa y una temperatura inicial de 17 grados Celsius. En la combustión se añaden 800 kJ sobre kilogramos de calor. Nos piden determinar la temperatura y la presión máxima que se produce en el ciclo, la salida de trabajo neto y el rendimiento de este motor. Antes de la resolución del ejercicio quisiera mostrar un análisis gráfico que nos permita visualizar mejor el sistema y el funcionamiento del mismo. Aquí podemos ver los pasos que conforman este ciclo Otto ideal. El proceso inicia con un proceso de admisión a una expansión a presión constante, donde se deja entrar una cantidad de combustible, la cual será sometida a un proceso de compresión adiabática, alcanzando un punto B, que nos referimos al punto B como el punto justo antes de la detonación, y luego detona una chispa eléctrica que ocasiona el inicio del proceso de combustión, el cual empujará el pistón hacia abajo, de tal manera que inicia un proceso de enfriamiento y en una expansión adiabática, dejando el pistón en el punto B, que luego se retraerá de nuevo para iniciar el proceso de escape, dejando otra vez en la posición inicial el pistón. Procederemos a hallar la temperatura máxima. Para hallar la temperatura máxima haremos cuenta de dos estados, el estado antes de que detonase y el estado después de que detonase. Denominaremos la fase de compensación la primera fase. Aplicamos la ley de Poisson para este estado, donde las T sub 0 representan las temperaturas, B sub 0 representa los volúmenes y gamma representa el coeficiente de dilatación adiabática. T sub B es la temperatura en el momento justo antes de la detonación y como no contamos con los volúmenes podemos hacer uso de la relación de compresión. Sin embargo, la coeficiente de dilatación adiabático es generalmente un dato que nos da el ejercicio. Sin embargo, si no lo conocemos, se puede calcular como la división de la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Procedemos a ingresar los datos en la fórmula. Sin embargo, tenemos que hacer una conversión ya que la temperatura inicial nos la dan en 17 grados Celsius, la transformamos a unidades absolutas, nos da un resultado de 290.15 grados Kelvin, y como no conocemos los volúmenes inicial y final, hacemos uso de otra forma de la ecuación que hace uso de la relación de compresión. Ingresamos los datos y nos da una temperatura de 666.589 Kelvin. Esta temperatura representará la temperatura inicial para el proceso de combustión. Sin embargo, no utilizaremos la ley de Poisson. Haremos uso de la ecuación de la cesión de calor específica, ya que, sin embargo, tenemos que hacer unos ligeros despejes, ya que no conocemos todos los datos que se encuentran en la misma. Por lo menos, la cantidad de sustancia N. Si nosotros definimos el peso molecular como la masa sobre la cantidad de sustancia en moles y nosotros observamos la fórmula, podemos ver que encontramos el inverso del peso molecular. Es por esto que luego lo defino en el denominador. Despejamos T sub C de la ecuación anterior y es la expresión que utilizaremos para hallar la temperatura, donde Q sub C representa la cesión de calor. Cabe destacar que está siendo dividida por la masa y nos indica que podemos utilizar nuestro dato ya que es la cesión de calor específica. El peso molecular del aire es de 28.97 gramos sobre mol. La constante C sub B se puede hallar con la constante R universal de los gases sobre la coeficiente de dilatación adiabática menos 1, dándonos un valor de 20.785 Joule sobre mol Kelvin.
Recordemos la temperatura justo antes de la detonación, ingresamos los valores en la fórmula y hallamos la temperatura máxima, que es una temperatura de 1781.623 Kelvin. Para la presión máxima no se necesita calcular dos estados, y solo basta calcular un estado que se encuentre en el mismo lugar donde se encuentre la temperatura máxima. Y esto lo haremos con la ecuación de los gases ideales, ya que trabajamos con el aire. P sub C representa la presión del gas en el punto C, N la cantidad de sustancia en moles, T sub C representa la temperatura en el punto C, y B sub C el volumen existente en su punto C. Sin embargo, no conocemos este volumen. Si observamos bien, podemos observar que el punto B y el punto C tienen el mismo volumen, que es los momentos antes y después de la detonación. Definimos esta ecuación en función del volumen de B, que no conocemos, sin embargo lo podemos despejar un poco más, ya que conocemos la relación de compresión. Ingresamos esta relación en la fórmula de gas ideal, dejándonos la presión de C en función de volumen de A. Una ecuación con dos incógnitas, necesitamos otra ecuación para poder resolver la misma. La despejamos en función de presión de C, de tal manera que nos permitamos plantear la ley de los gases ideales para el punto A, despejando el volumen de A, igualando con la ecuación anterior, y podemos ver que se cancela la cantidad de sustancia y la constante R con la otra ecuación, dejándonos una expresión que nos ayudará a calcular la presión en el punto C, ya que conocemos todos estos datos. Ingresamos los datos en la ecuación, dejándonos una presión máxima de 4.912.281 kPa. Ahora, el rendimiento no es de calcular, es más sencillo que calcular la temperatura y la presión máxima, debido a que con la fórmula de la eficiencia, conociendo la relación de compresión y conociendo el coeficiente adiabático, podemos simplemente, sin despejar, añadir los valores, obteniendo un 56.4% de rendimiento teórico. Si fuésemos a hacer alguna clase de ejercicio práctico, el rendimiento teórico siempre es ligeramente mayor, alrededor de unos 12%, que el rendimiento práctico. El trabajo neto. Para calcular el trabajo neto, lo podemos obtener conociendo la cantidad de eficiencia y conociendo la cesión de calor, mediante la siguiente fórmula. Despejamos el trabajo neto por unidades de masa, y despejando la eficiencia y ingresando valores podemos obtener 451.2 kJ sobre kilogramo. Este trabajo neto representa la generación de trabajo del ciclo Otto, que es el principal razón de la creación de este ciclo, la principal razón de diseño, ya que nosotros queremos transformar una energía térmica en una energía, en una forma de trabajo, que luego este trabajo será utilizado para transmitirlo en energía cinemática y utilizarlo para repetir el ciclo con otros pistones. Sin embargo, es de bastante utilidad desglosar este cálculo, es decir, poder calcular cuánto trabajo consume el proceso en el que el pistón comprime el combustible. Esto fácilmente es calculado, ya que conocemos todos los datos. El trabajo por unidades de masa entre el estado inicial y el estado antes de que detonase, nos da un valor de 270.08223 kJ sobre kilogramo. Este es el trabajo consumido en la fase de compresión. Sin embargo, podemos aplicar este mismo proceso para hallar la cantidad de trabajo generado para el proceso de combustión.
Sin embargo, si aplicamos la misma fórmula, veremos que no conocemos la temperatura D. O sea, es decir, la temperatura que coincide en la misma posición con el punto A. Sin embargo, como es una relación, como es un proceso diabático, lo podemos relacionar fácilmente mediante la siguiente fórmula, dejando la temperatura en D en función de temperatura C. Podemos observar que no conocemos ni el volumen C ni el volumen D. Sin embargo, anteriormente habíamos dicho que el volumen C es igual al volumen B, al estar en la misma posición, el pistón. Y el volumen D es el volumen después de que se enfríe el sistema, llegando a la misma posición inicial antes del proceso de compresión, es decir, el volumen D es igual al volumen A. Esto nos recuerda al proceso a la relación de compresión que nos dieron en el enunciado. Pero sin embargo, al estar el volumen final en el numerador, es el inverso, por lo tanto el valor de la compresión está en el denominador. Procedemos a ingresar los valores y nos da una temperatura en D de 775.496 Kelvin. Los ingresamos en los valores y nos da un valor, ingresamos estas temperaturas en la fórmula y nos da un valor de 721.872 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, es importante destacar que el trabajo generado completamente por el ciclo es la resta del trabajo generado menos el trabajo consumido. Es más, nosotros podemos comprobar que si restamos el trabajo generado y el trabajo consumido, podemos comprobar que nos da igual que si utilizáramos la eficiencia. Sin embargo, nos especifica mejor cuánto consume y cuánto genera en cada fase, lo cual es muy importante para el diseño de ingeniería, ya que nos permite más adelante poder hacer un diseño de motor más eficiente. Recapitulando, el ejercicio nos da un 56.4 de rendimiento, un trabajo neto de 451.2 kilojoules sobre kilogramo. Tenemos una presión máxima de 4.912.281 kilopascal, la cual se encuentra en el momento en que detona e inicia el proceso de combustión, y tenemos una temperatura máxima en el mismo punto de 1781.623 Kelvin. Esa fue mi exposición. Espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.